Supongo yo que ya habrán visto otros videos, mis estudiantes así lo hacen, esto es pensado más para clase que para el público en general, pero bienvenidos los usuarios ajenos al curso. Estoy llorando, estoy llorando de la risa, tío. Creo que es lo mejor que he hecho en años, ¿eh? Vamos a utilizar Visual Studio Code, entonces voy a decirle simplemente code punto y le doy enter. Con esto que me permite ingresar a mi editor favorito, que es Visual Studio Code, que es mantenido también por la empresa Microsoft. Entonces aquí es muy interesante porque seguramente TypeScript, pues ustedes lo han de suponer, pues tiene sus buenas ventajas de trabajar con Visual Studio, que es de Microsoft también, al igual que el lenguaje que vamos a utilizar. Entonces aquí se me ha habilitado, no sé si por defecto, el link de Angular. Yo que tengo una serie de extensiones, yo les recomiendo ir y buscar en las extensiones, perdón, aquellas que sean de Angular. Entonces vaya y busque Angular y les recomiendo, yo tengo aquí instaladas, si no estoy mal, los snippets de la 10. Deberían estar por ahí también los de la 11, que fue la que estamos utilizando. Entonces aquí tienen snippet para la versión 11. Vamos a abrirla un poquitico aquí. Me dice envía para la versión 11 los snippets que son ayudas. Este señor John Papa, algunos dirán, el famoso, no lo distingo, pero siempre lo estoy viendo en estos proyectos. Yo instalaría de ustedes esta extensión, que realmente es la que yo tengo instalada, y entonces le va a aparecer instalar, le van a dar clic y aparecerá la instalación de manera automática. Listo, ahí tenemos, entonces ya vamos a tener una serie de ayudas adicionales para Angular. De aquí los directorios, prohibido, no lo toquen. De los módulos, él los instaló, por eso fue que se demoró un poquitico en la instalación, porque él nos bajó un poco de funcionalidades para poder utilizar Angular. Eso no lo vamos a tocar, esos módulos los vamos a dejar ahí quieticos, los vamos a invocar en su momento, pero por ahora eso es indiferente para nosotros, y aquí nos interesa este directorio app por ahora. App, que va a tener nuestra aplicación, nuestros componentes. Aquí vamos a tener toda la información de nuestro CSS, en nuestro caso SAS. Vamos a tener archivos SAS ahí, sí, que van a ser de carácter global. La configuración de las variables de entorno, que vamos a ver si nos corresponde por ahí hacer unas configuraciones para conectarnos a base de datos en un futuro video. Y aquí está la información del index, y aquí es interesante, todos los proyectos pues arrancan por este index, y este index lo que hace es un app root, o sea que se van aquí al app y rutean este módulo. Este es lo que hace este elemento, se va al app root y se manda por acá. Acá hay otros archivos de manera muy interesante que van a ser muy utilizados, como el Angular JS, el Packet JS, pero eso no lo vamos a ver en este curso porque esto es un curso básico. Entonces nos vamos a entrar en este archivo donde tenemos información. Entonces aquí aparece el título, y miren que lo único que aparece es esta información que está aquí en app. Estas etiquetas las vamos a encontrar mucho para hacer el llamado a los componentes. Por ahora vamos a decir que este componente, vamos a suponerlo allí, hace referencia a este componente que está aquí, que lo carga este módulo. Este es el módulo que se carga por defecto en nuestras aplicaciones. Entonces aquí necesitamos hacer un break para en el próximo video un poquitico explicar la estructura ya más clara. Ya vimos unos archivitos ahí, pero no, hagámoslo de una vez y expliquemos la estructura de Mongo. Corrijo, no de Mongo, de Angular. Estoy pensando ya en la base de datos. En síntesis, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, y sigo con Mongo, no sé, es hora de hacerme un lado de conciencia allí sobre Mongo. Ok, Angular utiliza algo que se llaman los módulos. Nosotros vamos a trabajar quizás dos módulos para explicar de manera fácil algún concepto, pero un módulo es de alguna manera una serie de elementos que tienen un comportamiento similar y los vamos a desplegar de manera conjunta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una aplicación y esa aplicación tiene una página pública o un componente que cualquiera puede entrar, la página principal, donde le damos información, por ejemplo, de qué se trata la página. Todo el que entre ingresa aquí y hay una sección de login en esta página. Entonces ese sería un módulo. Pero cuando el usuario ya se loguea, que va a ocurrir con bastantes de los que nos visitan, se loguea y ya es aprobado, yo puedo montar el segundo
módulo. Ese es el concepto de módulo, son funcionalidades. En este caso lo estoy haciendo muy gráfico en el sentido de que ya entró el usuario, entonces ese usuario ya es un usuario registrado y por ejemplo en este banco de proyectos aquí tenemos al administrador, entonces el administrador compondríamos un módulo y entonces cuando verifiquemos que el usuario es un administrador pues montamos ese módulo, o si necesitamos un estudiante pues montamos la información del estudiante. Con esto que garantizamos pues que la información quede más estructurada y segundo que el sistema no cargue todos los módulos, con lo que se mejora bastante la velocidad de acceso a nuestra aplicación. Ese es el primer elemento que quiero que tengan en cuenta a partir de los módulos. Ahora bien, aparece el segundo término que son componentes. ¿Qué es un componente? Resulta que Angular visualiza, vamos a hablar de una página web, una aplicación web, pero vamos a hablar de una página como un conjunto de componentes. Entonces, para los que vieron los videos de HTML, pues van a encontrar que un componente podría ser la cabecera. Otro componente podría ser el menú izquierdo. Entonces tendríamos aquí el menú de la site, de aquí del lado izquierdo, esto sería otro componente. Y otro componente podría ser tranquilamente entonces el contenido de la página. Entonces estaríamos hablando de que en este instante tendríamos en primera instancia 3 componentes, uno para cada situación, uno para la cabecera, para el menú del lado y para el contenido. Pero a su vez estos componentes pueden estar, valga la redundancia, compuestos o estructurados por otros componentes. Me explico. Yo aquí en el menú podría tener, en el Asai podría tener las opciones de menú, y las opciones de menú irían, voy a colocarlo aquí en un color simplemente para que tenga un mayor resalte el color, vamos a colocarlo algo oscuro. Entonces aquí podría tener la opción 1 del menú, la opción 2 del menú, la opción 3 del menú. Entonces estas opciones serían un mismo componente. Ya es diferente las instancias de ese componente, que tendríamos 3 instancias, pero aquí estaríamos hablando de que tendríamos 2, 3 y 4 componentes. 4, ¿por qué? Porque estas son opciones y todo este se parece, o sea, este es el mismo componente que este es el mismo componente, entonces vamos a poder hacer llamados a ese elemento. Entonces vamos acá al menú y en el menú podemos tener también otros componentes. Por ejemplo, yo podría tener aquí un menú desplegable o un menú simplemente con unas opciones acá. Entonces voy a colocar unas opciones acá y este señor tendría estos mismos. Mire, estoy utilizando, y aquí es interesante, ¿por qué? Porque estoy teniendo unos componentes que tendríamos acá abajo, estos que definimos que son hipervínculos, también los puedo tener acá en este componente de acá arriba para tener estas situaciones y estas acciones asociadas. Pues luego veremos cómo las configuramos, pero seguiríamos teniendo los mismos 4 componentes con instancias aquí del menú y otras instancias acá en el menú. No todo es componente. El componente es cuando yo voy a hacer reuso, cuando pienso que ese elemento luego lo voy a poder usar en otra parte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar aquí el logo de la empresa, de la organización, pues ese logo yo no lo haría como un componente, sino como una característica del componente mayor, que es la cabecera. Pero podríamos tener algo por estos lados. Ahora bien, aquí lo que desplegamos, pues nosotros aquí podríamos tener un componente, por ejemplo, de noticias o de información, y este sería otro componente. Entonces, cada vez que reunimos un conjunto como una funcionalidad que puede ser reutilizada, es en ese caso que creamos componentes. Vamos a crear esta página en el próximo video para entender lo que son y cómo se estructuran los componentes.